Muy buenas a todos los que se van conectando poco a poco de distintas partes de la Argentina y de Latinoamérica, por supuesto, ya que tenemos la ventaja por esta plataforma y también a través de Facebook Live de ver estas clases. Vamos a continuar con lo que sería el programa que elaboramos de programación neurolingüística para coaches dentro de lo que es la gama de especializaciones de buscatucoach.com. Para mí es un placer, mi nombre es Jesús Morales, soy coach organizacional específicamente y Master Trainer en programación neurolingüística. No estuve con ustedes en el primer encuentro, estuvo conmigo una de mis asistentes iniciales en todo lo que es el trabajo que hemos desarrollado en PNL, que es María Laura Romay. Con ella pudieron estar la primera clase y ver todo lo que fue la parte conceptual, descriptiva y estructural de la programación neurolingüística. Y hoy, y lo que queda de clases dentro de este programa, vamos a poder compartir un poco más los elementos, ¿okay?, que ya forman parte de la PNL como herramienta. O sea, qué elementos la caracterizan, ¿okay?, hacia qué áreas de la conducta humana se fue la PNL dentro de su estudio para mejorarla. Me gustaría comenzar un poquito con mi historia desde la PNL o cómo descubrí la PNL para que ustedes como coaches entiendan en cómo esta herramienta les puede ayudar en muchos procesos que le vengan de característica individual o grupal. ¿Okay? Yo descubrí la programación neurolingüística, como muchos de ustedes, dentro de lo que es el mundo del coaching. En mi certificación de coaching en Venezuela, mi país, tuve una buena base de programación neurolingüística, de elementos fundamentales, de dónde vino y demás. Y me interesó mucho lo del ejercicio que yo le iba a dar al coaching, me iba a ayudar con ellos. Y que también estos clientes coaches me estaban demandando muchas veces, ¿no? Mi experiencia puntual dentro del área del coaching y la programación neurolingüística ha sido a nivel organizacional con empresas, pero también muy fuertemente a nivel deportivo. Precisamente por esa realidad dentro de los trabajos deportivos me di cuenta que necesitaba como coach una herramienta que me permitiera desenredar, lo que yo llamo desenredar los nudos emocionales de nuestros coaches en el proceso. Y el deporte es un ejemplo muy puntual de ello, ya que un día estás ganando, otro día estás perdiendo, lo que nunca debes perder es ese mental focus, ¿no? Esa línea mental, esa línea de enfoque. Y yo creo que la programación neurolingüística es una tecnología que nos permite muchísimo llegar a ello. Eso es lo primero que quería compartir con ustedes dentro de lo que es esta clase, ya que mucha gente confunde el término programación neurolingüística y lo mete dentro de lo que es el escenario terapéutico, y realmente la programación neurolingüística, como la pudieron ver en la clase anterior, es una tecnología. Es una tecnología que tiene un compendio de técnicas las cuales nos permiten llevar a la persona de pensar de una forma pasiva dentro de su zona de confort a pensar de forma estratégica. La primera frase con la que me gustaría es que la PNL es una herramienta que nos permite pensar con propósito, no a propósito. Usualmente los seres humanos dentro de ese escenario de pasividad estamos pensando a propósito. Estamos pensando dentro de ese sistema de creencias y paradigmas que tenemos. Y eso es lo innovador que tuvo la PNL desde su visión, que nos saca de esa zona de confort y nos obliga por nosotros mismos, nuestra ecología interna, estrategia distinta que nos permita llegar a los resultados que queremos.
Es imposible llegar a resultados extraordinarios, como mucha gente quiere llegar, si no empezamos a hacer cosas extraordinarias. Y muchas veces confundimos ese término extraordinario con algo fabuloso y debemos ir directamente al grano de la palabra, más allá de lo normal, más allá de lo usual. Y muchas veces lo usual está en nosotros. Muchas veces nosotros estamos dentro de ese sistema usual, ese sistema de paradigmas que tenemos que cambiar para tener un resultado distinto. Entonces, basado en eso, me gustaría comenzar lo que es el trabajo que vamos a hacer hoy, ya metiéndonos un poquito más en materia y en elementos de la programación neurolingüística. Les quiero decir que, bueno, esta clase va a quedar totalmente grabada. Para los que no están en vivo, igualmente van a poder escuchar todo lo que vamos a compartir el día de hoy por la página de buscatucoach.com y van a poder hacerme consultas después a mis contactos sin ningún tipo de problema. ¿Okay? Eso es algo que también quería compartir con ustedes. Durante la presentación voy a dejar espacios para sus comentarios, para sus preguntas e inquietudes, y bueno, nuestro staff que está presente dentro de la transmisión pues me va a ayudar al respecto para yo responder esas dudas e inquietudes que ustedes seguramente van a poder ir teniendo dentro de la presentación e intentar aclarárselas al máximo, porque la idea es que dentro de este marco de PNL para coaches, a los que son coaches o no coaches, los que son consultores, líderes empresariales o simplemente agentes de cambio dentro de su rubro, sepan que estas herramientas le pueden ayudar dentro de su contexto y no de alguna manera malinterpreten cómo pueden utilizarla o qué pueden utilizar de la programación neurolingüística y qué no. ¿Ok? Entonces, fundamental eso. Vamos a ir entrando en materia. Ya veo que tenemos suficientes viewers y participantes. Entonces, bueno, voy a comenzar donde quedamos un poco la clase anterior, los marcos de la programación neurolingüística. Fundamental. Una vez que nosotros desde los programadores neurolingüísticos y desde la percepción de la conducta humana entendemos que pasando por estos pasos, el rapport, establecimiento de metas, trabajar con nuestro sistema de creencias, nuestra ecología interna e implementar técnicas que estratégicamente nos lleven a pensar distinto, vamos a conseguir resultados, estamos dentro de esa línea conductual de la programación neurolingüística. Es decir, no podemos aplicar la técnica si primero no sabemos dónde la estamos aplicando. No podemos sacar agua de un territorio donde no sabemos si la hay como tal. Entonces, a veces necesitamos técnicas distintas, maquinaria distinta, y por eso la PNL es una tecnología, ya que una técnica no le puede servir a todo el mundo de la misma forma, o no le sirve a todo el mundo de la misma forma. ¿Okay? ¿Y esto en qué está basado? En que la programación neurolingüística trabaja la subjetividad humana, ¿okay? Trabaja esa ecología del ser humano, por ende cada individualidad es totalmente distinta. Así me vengan dos clientes que vienen de la misma familia, que son gemelos, para mí su sistema es totalmente diferente como programador neurolingüístico. Por ende, es dentro de ese proceso de exploración donde vemos estos pasos, el rapport, el establecimiento de metas, la ecología y la técnica, que nosotros podemos saber dónde estamos para trabajar programación neurolingüística. ¿Okay? Fundamental eso. Y esto nos lleva a una parte crucial dentro del coaching para entender qué trabaja la programación neurolingüística. Y es el esquema emoción, pensamiento y fisiología. ¿A qué voy con esto? Y esto es importantísimo. Cuando nosotros expresamos una creencia, nosotros siempre vamos a pasar por esos tres escenarios, por ese triángulo, por ese esquema. Y es fundamental que nosotros como coaches veamos eso en nuestros clientes, en nuestros coachees. Es fundamental. Una vez que nosotros definimos la creencia, el pensamiento que tiene esa persona, debemos ver qué emoción va ligada a ese pensamiento. Y una vez que vemos qué emoción está ligada a ese pensamiento, inmediatamente eso va a tener una respuesta fisiológica, bien sea en la sesión o posterior a la sesión. ¿Okay? Es ahí donde el entendimiento del lenguaje de nosotros como coaches debe ser muy minucioso para saber cuando exploramos una creencia qué respuesta fisiológica puede desencadenar. ¿Okay? ¿Y qué es lo que hace que esa respuesta fisiológica se desencadene? La emoción como tal. La emoción que contiene el haber tocado ese pensamiento de la persona, el haber hecho esa pregunta puntual en alguna situación que la persona haya tenido. O inclusive en equipos se puede ver a nivel grupal, en lo que son dinámicas de grupo. ¿Okay?
Entonces es fundamental que nosotros entendamos que todo pensamiento arrastra una emoción y por ende esa emoción va a tener una respuesta fisiológica. ¿A qué voy con esto? Cada vez que nosotros apliquemos una técnica de programación neurolingüística o cuando se aplique una técnica de programación neurolingüística, nosotros buscamos que la estrategia de ese triángulo se modifique. ¿Por qué? Porque entendemos que si la persona no está pensando del todo bien estratégicamente, su emoción, su adrenalina interna, su energía interior no es la suficiente para que su cuerpo responda fisiológicamente en lo que llamamos en programación neurolingüística el campo de acción. Este es el primer término que quiero compartir con ustedes. El entender el triángulo de nuestros coaches nos va a permitir que nosotros sepamos cuál es su campo de acción. ¿Okay? O dónde están parados. Esa famosa fórmula, ¿dónde estoy? ¿A dónde voy? Bueno, forma parte de meternos un poco dentro de la conducta de ese cliente que tenemos enfrente y más aún en programación neurolingüística, ese mapa que nosotros estamos explorando. Entonces, ¿dónde está ese patrón? Eso es lo que nosotros tenemos que ver con ese triángulo. Y cuando nosotros aplicamos una técnica, y técnicas vamos a ver más adelante, nosotros simple y llanamente lo que estamos es incrustando un programa distinto en una persona que está teniendo un triángulo que no le está funcionando, que en alguna de las partes se está trancando. Entonces, dentro de un punto de vista conceptual, vemos el triángulo con la forma geométrica que tiene, pero desde el punto de vista conductual y de los trabajos de sesiones, debemos un sistema de procesos y pasos, ¿okay? Los cuales pueden estarse parando o no. ¿Okay? Entonces, eso es lo que buscamos nosotros con las técnicas de programación neurolingüística. Y este triángulo ya entraría dentro del paso de las técnicas, porque una vez que yo descifre en los marcos todo lo demás, ya yo me voy a meter a la técnica y entendiendo el triángulo, el esquema de mi cliente, voy a saber qué técnica aplicar. Muchas veces va a funcionar, que es el gran porcentaje que ha tenido la programación neurolingüística a lo largo de su historia, pero algunas veces no. Por eso es muy importante dentro del estudio de esta tecnología que nosotros sepamos tener distintas técnicas para abordar distintos problemas y distintos esquemas. ¿Okay? En la clase anterior también pudimos ver la relación que tiene esto que les estoy diciendo con los dos fundadores de la programación neurolingüística, que vendría siendo las dos escuelas y las dos fuentes, los dos co-creadores, Richard Bandler y John Grinder. Muchas veces una técnica de Bandler nos va a servir para curar fobia, pero de repente alguna vez va a ser mucho mejor utilizar una técnica de Grinder para poder superar ese problema con nuestro coachee. Muy bien. Muy bien. A ver, ya, un momento. Vamos a compartir acá el material. Perfecto. Ahora sí se está observando el material. Muy bien. Entonces, como les decía, estábamos quedándonos en lo que era el esquema, ¿no? Entonces, una vez que nosotros tenemos la capacidad de instalar y ver ese esquema según el cliente que tenemos enfrente, estamos pasando por los distintos marcos de la PNL. Es decir, el triángulo de la persona vendría siendo el paso 1, 2 y 3, y también desde el punto de vista del programador neurolingüístico vendría siendo la técnica que aplicaríamos con la persona o con ese cliente. Muy bien, perfecto. Avanzamos un poquito y me quiero ir con ustedes a hablar de Milton Erickson. Es casi imposible hablar de programación neurolingüística o desarrollar este tema sin hablar del gran Milton Erickson. ¿Quién era Milton Erickson? Milton Erickson era un gran hipnoterapeuta, ¿okay? Y psiquiatra también en los Estados Unidos, el cual entendió por primera vez desde un fundamento científico y comprobable que una vez que se estudiaba la conducta del ser humano desde una óptica descriptiva, muchas veces no se podía pasar del estado que la persona tenía al estado que la persona deseaba o al estado ideal desde el punto de vista de salud mental. ¿Okay? Fue el primero que cuestionó
el método clásico, terapéutico e investigativo. ¿Por qué? Porque él decía, Milton Erickson decía algo muy básico. Si yo me le siento a una persona en terapia, en consulta, en sesión, y durante media hora le explico lo grave que es su problema, las causas que puede llegar a tener y las consecuencias que ese problema puede seguir teniendo en él de forma negativa, ¿qué tanta capacidad le estoy dando a esa persona de mejorar esa situación? ¿Qué tanta capacidad y motivación real le estoy dando para que de alguna forma por él mismo pueda conseguir resultados de estos encuentros que está teniendo en sesiones? Y eso fue lo que lo catapultó como tal dentro del escenario terapéutico a Milton Erickson. Fue el primero que dijo, al ser humano o a cada persona que llega a trabajar, tenemos que verla como un caso totalmente distinto y único. ¿Okay? Fue el primero que se puso a criticar o observar la importancia de entender la individualidad dentro del trabajo mental. Y la programación neurolingüística se basa en eso. Se basa en el poder de la individualidad. No el ser individualista, que muchas veces se puede confundir, sino el poder de nuestra individualidad, ¿okay? Que forma parte de lo que vieron la clase pasada también con el sistema de ecología interna. Entonces, fundamental eso, Milton Erickson. Después, posterior a eso, ¿cuál es la primera técnica que creó Milton Erickson? Que se las quiero compartir ya desde un punto de vista práctico, el modelaje. El modelaje. Esta es la primera técnica que vamos a compartir dentro de este programa y parece muy sencillo, una palabra muy simple, muy directa, pero no todo el mundo la aplica desde el escenario terapéutico y tampoco desde el escenario organizacional. Vamos un poquito a los sustantivos de esta definición. Observar y analizar las conductas existentes proyectando la realidad de la persuasiva. Ahora me quedo y se las comparto. La persuasión. Desde la PNL se ve el modelaje como la capacidad que nosotros tenemos de persuadir, es decir, de ver el mapa que tiene esa persona, de pasar por sus 4 marcos, pero también, además de pasar por sus 4 marcos, entender su triángulo, entender su pensamiento, las emociones que encadena ese pensamiento y la respuesta fisiológica que tiene. Entonces, por ende, Milton Erickson lo que hacía era emular lo que sus pacientes expresaban. Entonces, por ejemplo, si un paciente le venía triste, Milton Erickson buscaba que su tonalidad, su lenguaje corporal, las creencias que expresaba o las descripciones que hacía fuesen más o menos al mismo tono que ese paciente se estaba comunicando. Una vez que nosotros como coaches o como programadores neurolingüísticos tenemos la capacidad de al menos hacer algo parecido a lo que estaba haciendo Milton Erickson, tenemos la capacidad de mostrarle como en un espejo a nuestro coachee qué está haciendo y dónde está parado. Y una vez que la persona está viendo en otra, porque de eso trata la persuasión, cómo se está comportando, allí es cuando la persona entra en el estado, lo que llamamos en la PNL, el estado autorreflexivo. Nosotros debemos intentar, tanto en coaching como en programación neurolingüística, llevar a la persona a ese estado autorreflexivo. Y eso es muy importante y lo podemos hacer a través del modelaje. ¿Ok? Ahora, a través del modelaje, nosotros también debemos mantener una cosa importantísima, que es la capacidad de escuchar. Dentro de esa observación, nosotros como coaches jamás debemos olvidar la facultad que debemos constantemente aplicar, que es la de escuchar. Porque podemos emular muy bien a un cliente, pero si no lo escuchamos, también dejamos de trabajar esas creencias que tenemos que profundizar, que nos puede estar expresando. Entonces ahí está un poco el arte y obviamente ese arte lo vamos a ir desarrollando con la práctica. ¿Okay? Y se puede aplicar como todo desde el punto de vista individual como desde el punto de vista grupal. Desde el punto de vista grupal a mí me gusta mucho una frase que de hecho hace poco en redes sociales la posteamos en Life Training Company, que decía que es muy sencillo dar órdenes, lo difícil es aprender a entrenar. Y dentro de ese proceso autorreflexivo, lo que hacía Milton Erickson era que aprendía a entrenar a sus clientes. ¿Okay? Aprendía constantemente con la práctica a que esos clientes entrenaran por sí mismos el dónde estaban parados. Y una vez que la persona se veía como en un espejo y decía, oye, yo lo que le estoy transmitiendo a Milton o lo que le estoy transmitiendo a mi terapeuta es tristeza,
voy a cambiarlo porque no me parece que él se sienta así por mí. Pero resulta que lo que estaba haciendo en ese momento era el efecto neurona espejo, que también la neurociencia lo trabaja. Y una vez que activaba esas neuronas espejo en los clientes modificaban sorprendentemente su conducta. Entonces, esta es la primera herramienta que quería compartir con ustedes. Es extraordinaria, pónganla digamos, en práctica en sus sesiones, traten de emular la mayor cantidad de veces posible a sus clientes, siempre desde un estado obviamente respetuoso, empático, porque una cosa es ser empático, otra cosa es ser simpático. Eso es importante también diferenciarlo desde el trabajo de la conducta humana. Y una vez que ustedes lo hagan, se darán cuenta cómo el cliente poco a poco va a entrar en ese estado reflexivo. ¿Okay? Y una vez que ustedes hagan eso, les va a hacer como tal la técnica y el programa que van a instalar en el cliente. ¿Okay? Muy bien. Hasta aquí, antes de entrar en lo que serían las presuposiciones de la programación neurolingüística, otras herramientas a nivel comunicativo que ayudan muchísimo, quisiese ver algún tipo de dudas o inquietudes que tengan en estos momentos para írselas pues respondiendo a medida de lo posible. Es apasionante la teoría de las neuronas espejo. Correcto, Lolo. Sí, la verdad que apasiona muchísimo. De hecho, las neuronas espejo tienen una fundación extraordinaria dentro del estudio de la psicología clínica familiar y es como nosotros hemos podido, desde un punto de vista pragmático, poder recibir programas de nuestros padres y de nuestras cadenas de forma directa, ¿no? Y todo a través de ese triángulo pensamiento, emoción, fisiología. Las neuronas espejo también tienen muchísimo que ver con ese triángulo en el cual se basan la mayoría de las técnicas de programación neurolingüística. A ver, ¿alguna duda que tengan? Comentario también es muy válido dentro de lo que hemos visto hasta ahora. Dicen clarísimo todo para mí por acá. Es muy efectivo emular de manera corporal la emoción y también con el parafraseo. Oh, muy bueno eso del parafraseo, Emilce. Es muy importante lo que dices sobre el parafraseo, ya que el parafraseo forma parte también de ese sistema que el cliente te está exponiendo. ¿Okay? Forma parte también de ese sistema de pensamiento. Muchas veces la gente que estudia coaching o no, piensa que el sistema de creencias es algo como incrustado dentro del cerebro o la mente de la persona, y no es tan así. Es el lenguaje lo que nos diferencia de cualquier otro ser vivo, y allí es donde John Grinder hizo un trabajo importantísimo en cómo nosotros, a través de la inducción hipnótica, a través del decirle estados antónimos o situaciones antónimas a la persona podía empezar a creerse y ver cosas distintas dentro de él, solamente a través de un filtro, que es el lenguaje. El único filtro que tiene una persona para aplicar neurona espejo o para aplicar cualquier tipo de técnica de cualquier índole es a través del lenguaje. Ese es el ancla que nosotros tenemos para poder establecer una comunicación completa. De resto, es meramente fisiológica e intuitiva, lo que se llamaría reptílica. Pero ya cuando entramos en la parte límbica y frontal, que es nuestra parte de conciencia e inconsciencia, necesitamos del lenguaje para poder codificar. Y un programador neurolingüístico tiene que manejar muy bien el lenguaje dentro de esa técnica que haga. Porque puedes tener absolutamente todos los pasos a realizar, pero si el lenguaje que utilizas no es el correcto, se te va toda la técnica atrás. Entonces es fundamental eso que comentar. A ver, ¿alguna otra duda que tengamos por acá? Muy buenas todas. Lo de la persuasión, ya lo asocio con la manipulación, pero no. Sí, se asocia muchísimo la persuasión con la manipulación, y está muy bien, Debbie, ese comentario que dices, pero realmente no son lo mismo, porque la persuasión vendría siendo como una lectura de la conducta de la persona, y a través de la lectura tú lo que generas es una exposición de cómo esa persona pueda generar un pensamiento distinto. Eso es algo que en la PNL a veces es difícil de entender, porque piensan que nosotros hacemos una técnica para decirle a la persona cómo pensar, y realmente no es así. La PNL tiene técnicas muy sencillas que son programas establecidos, los cuales permiten que la persona por sí misma, dentro de su ecología interna,
construya el cómo se ve. Lo único que esos pasos están comprobados dentro de la práctica. Es decir, son pasos que tuvieron éxito con personas y se van repitiendo con las demás personas que presenten una situación similar. Pero al final, lo que construye la persona dentro de la técnica, lo que visualiza, lo que hace, lo que siente, es totalmente personal y es totalmente individual. Y de hecho, nunca nosotros decimos o comentamos si fue efectivo o no la técnica. La persona por sí misma la vivencia después de ser aplicada. Yo emulo al contar historias, también de situación antónima. Hago uso de mis recursos de teatro. Eso está muy, muy bien también, ya que en PNL tenemos una herramienta fundamental que es la metáfora, y no la metáfora vista desde un sentido literal, sino la metáfora vista desde un sentido narrativo, que eso es algo que también vamos a hablar un poquito más adelante o en algún otro encuentro. ¿Okay? Eso también tiene un proceso que nos puede llevar mucho más rápido al cliente a ver ese estado autorreflexivo. Recuerden que la PNL no busca un estado reflexivo, como cualquier otra vertiente que haya estudiado la conducta humana. La PNL busca el estado autorreflexivo. Una vez que la persona está dentro de ese estado autorreflexivo, dice, necesito construir desde adentro, desde mi ecología interna, mi sistema de creencias, algo diferente. Y la PNL simplemente le da los pasos para que él construya eso. Hasta ahí. ¿Sí? Fundamental eso. Muy bien, vamos muy bien. Vamos a entrar un poquito con las presuposiciones de la programación neurolingüística. Estas son como la columna vertebral, me gusta decirme siempre que repaso lo que estudio en programación neurolingüística, ya que a nivel de lenguaje y a nivel de conducta nos permite entender cómo nosotros vamos a abarcar el trabajo con los coaches. ¿Okay? Entonces, las presuposiciones de la PNL son fundamentales para que nosotros sepamos hasta dónde podemos llegar con esta herramienta con nuestros coaches. Vamos a entrar un poquito en cuáles son esas presuposiciones del lenguaje. La primera, la comunicación es redundante. Como pueden ver ahí, hay como un ser humano, una cabeza, una espalda de un ser humano o algo por el estilo y una serie de letras como regadas. Esto también tiene que ver mucho con el sistema de modelaje de Milton, porque ¿qué se dio cuenta? Que las personas que tenían una situación negativa tenían sus pensamientos como que regados, desordenados, es decir, esa situación como que rompía su triángulo, o literalmente rompía su triángulo. Entonces la persona tenía de una forma muy desordenada a nivel comunicativo sus creencias. No sabía si había pensado alguna vez en su vida algo positivo o no. ¿Por qué? Porque está totalmente focalizada en lo negativo de ese estado. Entonces, es fundamental que la comunicación es redirigida. Eso lo habrán visto ustedes también dentro de su vida cotidiana. Si yo por lo menos quiero hacerle un comentario a cualquiera de los que está aquí y yo le digo a esa persona que le diga al otro lo que yo dije, seguramente irá a llegar a la tercera persona un 60% y es mucho de lo que yo quise realmente transmitir o del contenido de lo que yo estoy queriendo decir. Bueno, eso mismo que nosotros lo vemos desde lo exterior, Milton Erickson lo vio desde lo interior. Entonces nosotros muchas veces tenemos desordenadas esas creencias. Y lo que buscamos nosotros con PNL muchas veces es hacer sinapsis. Es decir, cuando viene una persona y te dice, es que todos los hombres son así, tú le preguntas simple y llanamente todos, sin hacer una especificación de ninguno, sino que simple y llanamente haces un marcaje análogo entre cantidad y la relación personal que haya tenido esa persona con su situación y la persona inmediatamente te va a decir, oye, no, definitivamente no todos, mi abuelo no es tan así. Ah, ok. Entonces ahí está el proceso que nosotros buscamos en PNL, que muchas veces algunos le dicen, una vez que llegamos nosotros a ese proceso de choque, la persona se da cuenta que su comunicación está siendo redundante. Y nosotros como programadores o como coaches tenemos que también estar al tanto de eso. Por ende, siempre vamos a llegar a la comunicación más lineal posible, ¿okay? Que tiene todo el contenido que necesitamos. ¿Okay? Entonces, eso es fundamental. Primera presuposición.
Después nos encontramos con el significado de tu comunicación está en el resultado que obtienes. Esto, dentro de todo lo que ha sido el estudio de la comunicación humana, la conducta, como les decía, también fue muy revolucionario, porque cuando Richard Bandler y John Bandler, matemático, y Grinder, lingüista, definen esta presuposición, casi todo el mundo de la psicología cayó encima y dijo, ¿cómo vas a decir que la gran parte del proceso comunicativo está en el receptor? Cuando el receptor fue la última parte que se estudió dentro de todo lo que se había estudiado de comunicación. Y realmente Bandler se dio cuenta y Grinder se dieron cuenta de eso. Se dieron cuenta de que cuando nosotros centramos nuestra comunicación, bien sea como coaches, como PNListas o la misma persona consigo misma, en la respuesta que obtiene de lo que está haciendo, viendo la comunicación como un hecho de acción, se da cuenta si la estrategia que está usando es efectiva o no es efectiva. Si tú te centras en lo que tú vas a decir nada más, o en lo que tú estás pensando nada más, pues va a ser muy difícil que realmente te des cuenta de todo lo que puedes explorar, o de todo, o de dónde estás parado. Entonces, en ese sentido, nosotros como coaches, y esto fue una de las presuposiciones que a mí más me impactó dentro de mi formación de coaching, siempre tenemos que ver que nosotros vamos hacia los resultados, hacia lo que en ese famoso término de coaching se llama accountability. Si nosotros no llegamos a los resultados con nuestros clientes, los estamos dejando como en esa fase de limbo. Y muchas veces los resultados no tienen que ser materiales, ojo con esto. No es la fase de materialización de los resultados, es la fase de definición de los resultados. ¿Sí? Entonces, la PNL, ¿a qué va con esta presuposición? Si el cliente está teniendo resultados porque está definiendo algo, entonces el proceso está siendo correcto. Ahora, si después la persona por decisión propia no actúa, eso es otra cosa. Porque esto tampoco, mucha gente lo confunde, no es magia ni nada por el estilo. Pero el que la persona lo vea, lo va a incitar, lo va a motivar, pues mucho más a esa fase de acción, ¿okay? A esa fase de hacer, ¿ok? Entonces, la comunicación siempre va a estar desde un punto de vista efectivo dentro del resultado que obtenemos, muchachos. O sea, la importancia del proceso comunicativo está allí, en el resultado que nosotros obtenemos de nuestros clientes, que obtenemos de nuestros equipos de trabajo, porque eso es lo que nos va a dar respuesta a la estrategia. Y muchas veces la estrategia no tiene que ser cómoda, ¿eh? Muchas veces hay estrategias que son muy éticas, muy correctas, muy estructuradas y no resultan dentro de todo equipo de trabajo. Entonces, eso es lo que nos invita muchas veces es a aprender con H. A eso va la programación neurolingüística. Ahí también se estudió, y es algo que Milton Erickson aportó a esta herramienta mucho, que el cerebro está condicionado a aprender. Una vez que nosotros dejamos de aprender, entramos en el famoso estado de pasividad. Y una vez que estamos en el estado de pasividad, cuando creamos una creencia limitante, somos capaces de reproducir muchas más creencias limitantes partiendo de esa que construimos inicial. Entonces, es fundamental que nosotros podamos salir de allí. ¿Y cómo muchas veces lo podemos hacer? Viendo cuál está siendo el resultado de la comunicación que estamos ejerciendo. Entonces, fundamental eso, muchachos. La comunicación realmente está en el resultado que obtenemos de la comunicación que ejercemos. ¿Sí? Muy bien. Seguimos. Otra presuposición. La gente ya tiene todos los recursos que necesita. Esto también, dentro de lo que estructuraron Richard Bandler y John Grinder, fue algo muy nuevo, muy novedoso, porque era como decir, ajá, entonces nosotros qué hacemos como especialistas o nosotros qué hacemos como terapeutas. Y muchas veces lo que le comentaba anteriormente, fungimos de espejo. Hacemos que la persona se vea a sí misma y diga, así como me estoy viendo, estoy bien, me gusta, o puedo verme mejor o quiero verme diferente. Solamente que muchas personas no sabían colocarle a la persona al espejo, que fue lo que vio en su proceso. En todos los recursos que la persona necesita, ojo, entra el sistema de ecología interna. No quiere decir de todo y de todo bien.
Que eso se confunde muchísimo cuando leemos de forma literal esta presuposición. Y no es así. Es que dentro de nuestra constitución, como individuos, como seres humanos, como sistema mente-cuerpo, tenemos todas las capacidades y recursos que necesitamos, dentro de eso que se nos dio y eso que hemos formado. Ahora, lo que no tenemos o hemos tenido dentro de nuestra vida es la capacidad de explorar todas esas facultades. Y para eso nos puede ayudar la programación neurolingüística y nos puede ayudar el coaching. ¿Ves? ¿Cómo partimos con eso? También desde el modelaje. Cuando le mostramos a la persona que tiene los recursos porque la conducta que está teniendo no es correcta y se ve a un espejo, la persona dice, oye, pero si yo tengo este recurso y tengo la capacidad de verme así también, ¿por qué no hago algo distinto? ¿No? Entonces, a eso va también esta presuposición de la programación neurolingüística. ¿Okay? Toda gente, toda persona ya tiene los recursos que necesita. Ojo, dentro de su constitución como individuo, ¿no? No es que todos podemos hacer absolutamente de todo perfecto, porque si no, bueno, no tendría chiste todo lo que es el sistema de aprendizaje, obviamente, ¿no? Bien, esto nos lleva a otra de las presuposiciones, yo diría que es la presuposición de la programación neurolingüística más conocida a nivel mundial, que es que el mapa no es el territorio. Una vez que nosotros como PNListas o como coaches nos damos cuenta de que el mapa no es el territorio en el sentido de la persona que estamos teniendo al frente, nosotros tenemos la capacidad de saber qué técnica utilizar, ¿okay? Con qué características, con qué método, según la persona que tenemos. Y eso solamente te lo va a dar la práctica, porque una vez que ustedes tengan el bosquejo de la técnica, van a tener que buscar la forma de hacerla resolutiva dentro de la persona o el equipo de trabajo que ustedes tienen al frente, ¿sí? Y eso va muchas veces de la mano de la práctica. No tiene una fórmula 2 más 2 es 4, ¿okay? 4 más 2 es 6. A veces puede dar, a veces no. Y eso también desde un sentido responsable para todos los que nos apasiona el mundo de la programación neurolingüística. Para mí es muy importante que lo expresemos y que lo aclaremos. El resultado también está en eso, está en entender que hay la posibilidad de nosotros tener que utilizar algo distinto o de algo que no sepamos. Y en ese no saber también está el aprendizaje, ¿no? Entonces, fundamental eso se los quería decir porque creo que es algo crucial para continuar el proceso de entendimiento de esta tecnología. ¿Sí? Muy bien. Esto nos va a llevar a otra presuposición muy importante, que es que la gente siempre hace la mejor elección posible para ella en ese momento. Muy bien. Cuando nosotros definimos la situación actual de nuestro cliente, de nuestro coachee dentro del proceso o de nuestros equipos de trabajo, muchas veces nosotros nos vamos de entrada a decirle a esa persona o a ese equipo de trabajo, tomaste la decisión equivocada, ¿por qué no lo pensaste de mejor manera? ¿Qué pasa? Que la PNL, dentro de la técnica del triángulo y el estudio de la aplicación de ese triángulo, se dio cuenta que la persona siempre va a tener una respuesta estímulo, independientemente del conocimiento que tenga, independientemente del aprendizaje que tenga, la persona siempre va a tener una fase dentro de su consciente, dentro de su sistema consciente de respuesta estímulo. Entonces, si una persona, por ejemplo, la fueron a robar y respondió de cierta manera, siendo una persona de 2 semanas había hablado de cómo podía responder ante esa situación, no quiere decir que esa persona perdió ese aprendizaje en ese momento o se le fueron los bruces, sino que su sistema respuesta-estímulo lo llevó a actuar de esa manera. Y una vez que nosotros entendemos eso en el cliente, también somos capaces de decirle, si tuviste la capacidad de pensar de esa manera, también tienes la capacidad ahora, que eso ya pasó y que no lo puedes cambiar, de pensar distinto. Entonces, por ahí está por lo menos la primera técnica, que es la del estado antónimo ante un estado depresivo. ¿Ok? Nosotros tenemos la capacidad en programación neurolingüística con esta técnica de hacer que la persona de un estado negativo, que le genera una frustración, una depresión, algo que está pensando permanentemente en el pasado, piense en algo diferente. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Aquí vamos a una parte importantísima de la clase de hoy.
metiéndonos en su sistema y en su mapa, en su ecología. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con todos los tipos de detalles que esa persona nos pueda dar. ¿Okay? Usualmente esta técnica la hacemos a modo de imágenes. ¿Okay? Entonces lo que vamos a hacer con la persona es mostrarle dentro de un espacio, por así decirle, una pantalla o un espacio que tengamos libre con ella en el sitio donde estemos dando la sesión, y le vamos a decir, quiero que en esta parte me dibujes a modo de pantalla, cuadro, como sea, la imagen de cómo te ves ahora en este estado que me comentas, triste, deprimida, sola, etc. Muy bien. Al lado de esa imagen le vamos a decir que dibuje la forma de cómo se quiere ver, pero con un lenguaje antónimo, con un lenguaje totalmente antónimo. Le vamos a decir, quiero que te dibujes de una forma contenta, alegre, segura, con autoestima elevado, con la ropa que más te gusta, con la energía que te quieres sentir, el lenguaje corporal que más te agrada, la pose que más te gusta. Muy bien. Y una vez que esa persona te dibuja esas dos realidades, ya se está permitiendo en su inconsciente sentirse diferente, sentirse positivo. ¿Ok? Entonces, luego lo que vamos a hacer, después de que aplicamos esa técnica donde la persona dibuja los dos estados, el estado actual y el estado deseado, lo que vamos a hacer es que le vamos a decir que en la imagen donde se siente mal, ¿ok?, le quite totalmente color y detalle. Es decir, que la ponga como en blanco y negro. Y a la imagen donde se siente bien y donde está como se quiere ver, le ponga todo color. Le ponga todo color. Muy bien. Una vez que le pone todo color a esa imagen, hacemos que la persona haga un switch y ponga la imagen a color y cómo se quiere sentir por encima de la borrosa y en blanco y negro. Y le decimos que las vuelva a poner en el estado anterior. Y la volvemos a mover y le decimos que vuelva a hacer switch. Muy bien. Una vez que le hacemos eso 2 veces, le decimos que ponga totalmente borrosa la foto de cómo se sentía, utilizando ese verbo pasado. ¿Ok? Esperamos un rato y le preguntamos a la persona si es capaz de volverse a sentir como se sentía. Van a ver el impacto que tiene esa herramienta, ese pequeño detalle nada más. Es meterse dentro de la ecología de esa persona y decirle, es capaz que tú borres esa imagen de cómo te sientes, pero dándole el espacio de verse y al mismo tiempo darle el espacio de verse, de construir una situación diferente. Una situación que muchas veces en un estado depresivo una persona ni se le va a pasar encima. Entonces, la persona simple y llanamente va a decir, no, estoy así, estoy encerrado, estoy en este hueco y allí me quedé. No, porque muchas veces no se metió con claridad ni con detalle a sentirse bien. Y muchas veces el sentirse bien lo tenemos que ver como simplemente vemos una película. Ahí está la diferencia de la programación neurolingüística. Richard Bandler se dio cuenta en uno de los estudios que hizo que los seres humanos codificamos nuestros pensamientos como codificamos una película. Si yo le digo, por ejemplo, a Andrea, que veo que allí comentó, genial la técnica, gracias, Andrea. Si yo le digo, por lo menos, a Andrea, que me diga, piensa en la escena que más te guste de la película Titanic, se la va a imaginar como una imagen. No va a decir escena tal como un libro, escena 4 donde Leonardo DiCaprio, no. Se le va a venir una imagen. Entonces, si nosotros somos capaces de meternos en las imágenes de esa persona para que ella construya, ojo, esa imagen, nosotros no le decimos cómo construirla ni qué ponerle, nosotros ya estamos cambiando esa ecología y ya estamos cambiando ese triángulo. Porque ese cuadro, esa pantalla donde hay color positivo, donde hay estado positivo, donde la persona se siente bien, está hecho con detalle, estamos construyendo nuevamente otro triángulo distinto. Y al construir ese triángulo distinto, estamos cambiando el estado de la persona. Ahí está el poder de la programación neurolingüística y de esta técnica, por ejemplo, ¿no? Ligada, obviamente, a esta presuposición. La gente siempre hace la mejor elección posible para ella en ese momento.
Con eso entendemos que no es un tema de juzgar a la persona porque se metan en un estado depresivo, sino que su cerebro respondió de esa manera. Ah, pero si su cerebro respondió de esa manera, tiene la capacidad de responder de otra, y mucho más si lo hace con propósito. Entonces, eso es lo más importante. ¿Qué pasa si no logra verse, solo escucha, por ejemplo? Forma parte del estado de representación. Dentro de la PNL hay 3 canales de representación y uno de ellos es el auditivo. La persona, por lo general, que es muy auditiva, puede verlo como sonidos y muchas veces inclusive decirte que ve los sonidos. Y no es nada raro ni malo, sino que simplemente hay que incrustarse en esa realidad, en ese mapa de la persona. Como vieron anteriormente, el mapa no es el territorio. A ver, Lesio, como coach nos recomienda que en casos de personas con depresión u otra patología hay que derivarlos a especialistas. ¿Cómo sería la aplicación sin violar el código de ética? Excelentísima pregunta desde el punto de vista de los coaches. Si ustedes son coaches y al mismo tiempo tienen formaciones en programación neurolingüística, están totalmente facultados para hacerlo, pero porque tienen la formación en programación neurolingüística y el step by step de ciertas técnicas. Ahora, y esto lo digo ¿por qué? Porque la PNL desde un punto de vista organizacional es una técnica de uso libre. ¿Okay? Tiene 2 cofundadores y los 2 cofundadores tuvieron un juicio hace muchísimos años donde se pelearon por la patente de la herramienta y al final no se llegó a nada y la PNL quedó oficialmente, según un juzgado americano, como una herramienta de uso libre. Entonces la puede usar un coach como la puede usar cualquier otro profesional. ¿Sí? Obviamente un coach que no esté capacitado o no sepa utilizar la herramienta o no se sienta seguro, pues que no la use. Eso es lo que más le puedo recomendar. Pero si estás capacitado, sabes hacerla, y al mismo tiempo hiciste los pasos anteriores, previos, dentro de un proceso de coaching, para sacar a esa persona de allí, pues bueno, no cabe la duda que es muy bueno intentarlo y que va a tener resultados, porque en la mayoría de los casos los tiene, ¿no? Lo que sí, que si le estamos obviamente ofreciendo a una persona un proceso de coaching, comenzamos haciendo un proceso de coaching por la vía regular y vemos si podemos solventar la situación que tiene la persona sin la necesidad de meternos allí. Lo que pasa es que, a ver, muchas veces van a aparecer esos nudos emocionales en alguna persona que nosotros recibamos en un proceso de coaching. Y desde la PNL tampoco vamos a ver siempre el tema de las patologías como algo tan patológico. Y eso tiene que ver un poco también desde el estudio de Milton Erickson. Lo vamos a ver desde un estado situacional. ¿Sí? Entonces, desde la PNL, la depresión es un estado situacional. Y tenemos la capacidad con las técnicas de cambiarla, ese estado, ¿no? Obviamente hay estados de estados y situaciones de situaciones. No quiere decir que absolutamente todos los casos que se presenten se van a resolver, pero es un estado situacional, al igual que la ansiedad, para la que también tenemos técnicas para ella, ¿no? Para el trabajo de la ansiedad. Entonces, bueno, agradecido con tu pregunta, Lesio, porque estamos dentro de un marco de coaching y de coaches. Pero bueno, la PNL también dentro del mundo del coaching ha sido un tema de interés y bueno, los coaches que la aprendan tienen que saber que como aprendieron coaching y empezaron a aplicarlo, todo está en el tema de la práctica y la ejecución. A ver, Andrea dice, ¿y la capacitación tiene que estar certificada o no es necesario? Sí, obviamente si el trainer, el capacitador tuvo alguna posibilidad de recibir de la fuente, bien sea de Bandler o de Grinder, formación, es muy importante que de donde se aprenda sea de personas capacitadas de la fuente. Eso es mucho el problema que tenemos en Sudamérica, porque no todos estamos certificados por la fuente. En mi caso sí, yo estoy certificado por ambas fuentes, por Bandler y por Grinder, porque en mi país la PNL, digamos, se viene desarrollando ya desde los años 80, 85, por ahí comenzó. Entonces, digamos, tuve esa fortuna de poder recibir de ambos un poco lo que es la formación. Pero muchas veces lo que vamos a encontrar es elementos descriptivos de la PNL y eso ayuda no demasiado porque si no les explico la técnica, como se las expliqué ahora, la imagen esta, luego la otra, una la pones en blanco y negro, la otra la mantienes, le pones más brillo, la otra la pones difusa, una por encima de la otra. Si no se te dan esos pasos, pues es muy difícil que realmente sepas hacer programación neurolingüística, ¿sí?
Yo siempre hago el ejemplo la mecánica. Yo puedo venir y leerme 3 libros de mecánica, pero no quiere decir que en el momento que me dejen un auto en la puerta para arreglarlo voy a poder hacerlo, ¿sí? Y eso es lo que tiene la PNL al ser una tecnología y al tener un compendio de técnicas, que al final es la práctica y la aplicación la que te permite a ti decir, esto lo puedo hacer y funciona y me siento a gusto, ¿sí? La certificación que adquirimos aquí nos permite trabajar con nuestros coaches en las herramientas que estamos dando. El programa, Erika, muy buena pregunta. Digamos, las técnicas que estoy dando, los procesos que estoy teniendo con ustedes y la información que les estoy traspasando, sí. ¿Ok? Única y exclusivamente en ese caso. Por lo menos esta primera técnica que se llama Switch, oficialmente, pero que va ligada a esta presuposición de la gente siempre hace la mejor elección posible para ella en ese momento, sí, por ejemplo, y otras que vamos a ver también un poquito más adelante, ¿ok? Eso sí, pero de resto, otra herramienta que no hayan visto directamente cómo se puede aplicar es un poco diferente. No se los recomendaría, tampoco es una prohibición, porque la PNL es una herramienta de uso libre, pero también nosotros como coaches tenemos que ser responsables dentro de nuestro código de ética, como comentó Lesio anteriormente. Soy maestra en educación inicial y para los niños me resulta súper creativo. Sí, sobre todo porque los niños es indescriptible la capacidad que tienen ellos de meterse en las técnicas tan rápido. Por lo menos hay técnicas inclusive que nosotros utilizamos para hacer que los niños aprendan a memorizar, aprendan a deletrear, aprendan el tema del uso de la memoria de los números, de las direcciones, y tienen una capacidad inclusive mucho más rápida que los adultos, porque esa capacidad de construcción de imágenes, colores, formas, la tienen súper activa. Entonces, eso también que tiene un efecto importante en los niños, sobre todo en su fase de aprendizaje, ¿no? De aprendizaje básico, sobre todo. ¿Okay? Muy bien. Vamos a continuar un poquito con la siguiente presuposición. Si lo que estás haciendo no te funciona, haz cualquier otra cosa. Fundamental esto que les quería comentar, chicos. Si lo que estás haciendo no te funciona, haz cualquier otra cosa. Y esto tiene que ver mucho con la metáfora de Albert Einstein desde la ciencia, y Milton Erickson se puso a estudiar desde el punto de vista psicológico esa frase de Einstein. Si una molécula o un sistema operativo construido por cualquier científico no estaba funcionando, ese científico hacía cualquier otra cosa para cambiarlo y que le diera otro resultado. ¿Qué dijo Milton Erickson? Que después lo desarrollaron de forma más minuciosa Bandler y Grinder. Si la persona lo que está haciendo no le funciona y es capaz de hacer cualquier otra cosa en relación, ojo, a ese tema, ya está modificando esa situación. Ya está rompiendo esa zona de confort, ya está rompiendo ese estado. Y eso nos invita mucho más a la creatividad. Porque la PNL es una herramienta 100% creativa, porque va hacia la actividad de la persona, combate la pasividad de la persona. Entonces, si yo soy creativo, el solo hecho de que yo piense en una idea diferente ya me hace sentirme diferente, por ende soy capaz de hacer cosas diferentes. Entonces, esa fórmula es muy importante, ¿sí? Esa relación de lo que pienso, digo y hago, programación neurolingüística. Pienso, digo, hago, programación neurolingüística. Pienso, digo, hago. Eso tiene que ver mucho con esta presuposición. Si lo que estás haciendo no te funciona, haz cualquier otra cosa. ¿Por qué me gusta mucho a ustedes, sobre todo que están en el mundo del coaching, darles esta herramienta? Porque muchas veces algunos de ustedes hacen conferencias, certificaciones, cursos, y muchas veces nos guiamos por steps, ¿sí? Por pasos que aprendimos en nuestras certificaciones, en nuestros institutos, en nuestras academias, pero resulta que de repente tenemos un día en un sitio donde esa fórmula no nos sirve y decimos, oye, ¿será que no soy tan bueno para esto? Lo digo por mi experiencia propia, no por ninguno de ustedes, sino por mi experiencia propia. Y caramba, muchas veces el tema está en que nosotros tenemos que ser empáticos según la situación que tenemos y persuasivos, como dije al inicio, de decir, esta situación que tengo es totalmente diferente, se me pueden presentar estas dificultades, por ende si se me presenta esto, tengo que hacer algo totalmente distinto.
y no sentirme mal por eso. Bueno, muchas veces los temas y los problemas de conducta humana están ligados a eso. Están ligados a que la persona no quiere hacer algo diferente o no se le ha mostrado la forma, la idea para hacer algo distinto. Y eso es lo que nosotros le servimos. Ahí es donde está el vehículo de nosotros como programadores neurolingüísticos, ¿sí? Y sobre todo programadores lingüísticos y coaches, ¿no? Mucho mejor y mucho más amplio lo que podemos abarcar, ¿sí? Entonces, importantísimo eso, muchachos. Okay, avanzando en este tema, tenemos, escoger es mejor que no escoger. Ok, esto está muy ligado a la presuposición de que siempre es mejor probar que no probar. Que tú no pruebes va a hacer que tú no tengas la capacidad de ver el posible resultado de esa acción. Y el ejemplo más puntual de esta presuposición lo tenemos en los emprendedores. ¿Qué es lo que diferencia un emprendedor exitoso de cualquier empleado? O de cualquier persona que esté empleada en una empresa y ese emprendedor ha sido capaz de innovar, de mantenerse y estar en ese estado creativo, que siempre escoge hacer algo en lugar de no hacer nada. ¿Okay? Muchas veces sin pensar el resultado de repente negativo que pueda tener esa prueba. ¿Okay? Ese análisis de riesgo muchas veces lo hacen desde un punto de vista activo y eso es lo que le da los resultados. La PNL no es que dice no hay riesgos en la vida, no, claro que hay riesgos en la vida, pero si tú haces análisis de riesgo, siempre vas a decidir escoger antes que no escoger para tener una capacidad de aprendizaje, manejar mayor cantidad de información y poder en un futuro o en otra ocasión actuar de mejor manera, porque ya vas a tener un feedback distinto de lo que te pasó o de lo que hiciste, ¿sí? Entonces, fundamental eso, escoger siempre es mejor que no escoger. Exactamente, diga, su capacidad de acción. Claro que sí, todo, y muy buena esa palabra de capacidad, parece también muy sencilla la de la capacidad de acción. Va de la mano de lo que nosotros estudiamos en coaching, que es el tema del cliente como un mapa, como un ser único. Siempre vamos a tener capacidades nosotros que de repente alguien no tenga, pero está en nosotros explorar al máximo esas capacidades y mucho más en esa persona a la que le estamos aplicando el proceso, ¿sí? Entonces, obviamente, todo va a estar ligado a esas capacidades. A salir del punto de confort de lo que conocemos. Muy bien. Prueba-error hasta lograrlo correctamente. El desarrollo de los hábitos. Y los hábitos en PNL, eso también me parece muy interesante comentárselos, está muy ligado a lo que es el sistema de redes neuronales. ¿Sí? Entonces, si nosotros somos capaces de entender esas redes neuronales que tenemos, sabemos o tenemos la capacidad de ver qué cables podemos cambiar, porque literalmente las redes neuronales son cables de energía dentro de nuestro sistema neurológico. Eso es lo que son. Como un sistema de cables en un televisor, lo mismo son las redes neuronales. Y en un televisor somos capaces de cambiar el cable si no está muy bueno, ¿cierto? Bueno, dentro de nuestro sistema interno también lo somos capaces. El tema es que muchas veces no tenemos los medios para identificar eso. Y a eso es lo que nos ayuda este tipo de herramientas y este tipo de procesos autorreflexivos. Muy bien. Detrás de cada conducta hay una intención positiva. Esto también es muy importante verlo desde la programación neurolingüística, porque las intenciones positivas, a ver, son prácticamente todo en el ser humano. O sea, y lo vamos a ver mucho en los padres también. De repente cuando regañan a un niño, que es lo que yo he visto a veces en los talleres que doy para padres, no es que la intención está mala, la intención siempre va a ser positiva porque siempre va a amar a su hijo. Pero muchas veces es la forma, la conducta que está teniendo ese padre, la estrategia que está utilizando, la que no es correcta. Y eso es lo que muchas veces yo intercambiaba en los talleres que hacía en mi país para padres. El tema de repente está en que tú no estás viendo del todo ese triángulo de tu hijo, porque ese triángulo es cambiante y mucho más en la fase de los niños, donde constantemente están creciendo y en las famosas 3 etapas, ¿no? En niñez, adolescencia y adultez, ahí tenemos cambios constantes de esos triángulos o de ese triángulo. Entonces, muchas veces no es un tema de intención y de emoción, es un tema de también ver el pensamiento y la fisiología que estás aplicando como padre, ¿no? Esta presuposición a mí me gusta mucho utilizarla para lo que es
los padres. Detrás de todo lo que hacemos, sea lo que sea, puede haber siempre una intención positiva, o hay siempre una intención positiva. El tema es cómo se está guiando esa intención, ¿sí? Bien, hasta ahora quiero responder lo que son sus inquietudes, ¿ok? Todo lo que tengan para comentarme, para decirme, y bueno, voy a intentar responderles al máximo. Existe, a ver, Erika, ¿existe un tiempo determinado para adquirir el cambio de hábito? No, no necesariamente. Porque, a ver, también dentro de ese triángulo tenemos que ver que la fisiología vendría siendo como el tercer step. ¿Sí? El primer step siempre es el pensamiento, después la emoción y después la fisiología. Entonces, una persona de repente puede tomar, que me ha pasado en PNL, una sesión, trabajar un par de técnicas y ya cambió su pensamiento. En el proceso que llega a su casa o 2 días después, cambia su emoción y después cambia su fisiología. Porque la fisiología no tenemos que verla solo como su lenguaje corporal, sino como ya empieza a actuar, como ya empieza a expresar lo que hay dentro de su triángulo. Pero eso es totalmente subjetivo, o sea, no todos cambian de la misma forma en los procesos, ¿no? Lo que sí es que nunca es digamos, tan extenso el proceso. O sea, siempre es, en el caso de programación neurolingüística, menos tiempo inclusive que los procesos convencionales de coaching en cuanto a sesiones, ¿no? Para darte la respuesta un poco más específica. Pero, según cada individualidad, es distinto. Es a partir de una edad mínima. Me gustaría preguntarte en qué sentido, Emilce, en qué sentido lo de la edad mínima. ¿Qué diferencia existe entre la rama de Bandler con la de Grinder? Muy buena, Lau, tu pregunta. Esto es ya un poquito más con lo que es historia de la PNL. A ver, Grinder es una persona que dentro de su compendio de técnicas y formación se guió o se fue mucho más por el tema de cómo a través del lenguaje yo hago que la persona a nivel autorreflexivo 100% genere un... Eso es que Grinder ha tenido mucho más contacto con el coaching que Bandler, ¿sí? De hecho, si ven videos de YouTube, que se los voy a recomendar muchísimo siempre cuando estén conmigo en la formación, de Bandler y de Grinder, para hacer el contraste, porque eso es muy importante, que hagamos el contraste de las dos escuelas, van a ver que Grinder siempre se va a esa línea de el inconsciente, el unconscious mind, puede hacer mucho más trabajo que yo como operador. ¿Qué hizo Bandler? Bandler creó de repente muchas más técnicas, muchos más programas que van más al choque, a la sinapsis. Entonces ustedes van a ver que de repente en videos de Bandler, para Bandler no va a ser importante hacer empatía con el cliente. Para nada. Muchas veces hasta le va a echar un chiste de no muy buen tono, ¿sí? Porque no le interesa esa parte de empatizar con el cliente. Esa es la realidad. Lo que le interesa es que el cliente se dé cuenta que lo que está haciendo no funciona. Que no está mal, desde un punto de vista pragmático es así, pero dependiendo lo que cada uno aplique, se inclina por esa vertiente, ¿no? Yo, desde mi punto de vista, soy mucho más de la vertiente de Grinder, pero indiscutiblemente a veces uso técnicas para casos puntuales de Bandler, que son técnicas muy buenas, muy buenas, y muy cortas, muy rápidas y muy sencillas de aprender. Eso es lo que ha tenido Bandler. O sea, de hecho mucha gente lo llama la mente creativa de la PNL. Y sí, porque si calculamos la cantidad de técnicas, puede tener 2 veces o 3 veces más técnicas que Grinder. Pero los resultados, bueno, ahí están. Yo diría que Grinder ha aportado un poquito más en muchas otras cosas. Sobre todo desde el punto de vista académico y formativo, ¿no? Son personalidades totalmente diferentes. Sí, totalmente. Bandler se va a la practicidad. A ver, Lesio, ¿cuáles son los niveles de PNL? ¿Desde cuándo se puede ejercer? Muy bien, desde el practicante de PNL ya se puede ejercer. En este caso ustedes, y lo que yo quise hacer en esta formación, en estos contactos, fue un practicante de PNL para coaches, donde vamos a tener una pequeña gama de técnicas como la que vimos hoy, bueno, como las dos que vimos hoy, la de modelaje y la de switch, para que ustedes ya la puedan ir aplicando a sus sesiones. Pero evidentemente un practicante completo de PNL amerita una formación
presencial, muchas veces en algunas técnicas, no en todas, y es el primer paso dentro de lo que es el ejercicio. Después el practitioner, que es practicante, viene el master practitioner, que vendría siendo el segundo nivel, y después del master practitioner viene el trainer, ¿ok? Que, digamos, por esos 3 niveles pasé yo. Y obviamente no son los mismos los de Bandler que los de Grinder, en el sentido de las técnicas que se dan, el enfoque que se da, etc. ¿Sí? Lo que sí es que a mí me ha gustado mucho amoldarlo a lo que puede utilizar un coach, porque como les dije, antes de yo saber todo este mundo de la programación neurolingüística que me ha apasionado y lo he aplicado a diversos escenarios, es a lo que más me he dedicado, yo soy coach, yo me formé como coach. Entonces, esa es la intención realmente. Yo poder ofrecerle a los coaches que muchas veces dicen, quiero aplicar algo distinto con mis clientes, o tuve una situación donde no me fue del todo bien porque había un contenido psicoemocional muy fuerte en la sesión que estaba dando, tengo este salvavidas, tengo estas técnicas que me permiten enrumbar mi proceso de coaching. Sí, porque no son incompatibles, ¿no? No son para nada incompatibles. De hecho, en PNL hay una herramienta que yo no se la estoy dando, no la incluí dentro de este programa, que son los metamodelos del lenguaje, porque los metamodelos del lenguaje son básicamente las preguntas poderosas. Las mismas preguntas poderosas que se estudian en coaching son los metamodelos del lenguaje de la programación neurolingüística. Es decir, un programador neurolingüístico también hace preguntas, también explora, también hace rapport, también hace escucha activa. No es solo que entra a hacer técnica. Eso tampoco es un programador neurolingüístico nada más, ¿sí? De repente alguien que sea de esa voluntad o que haya estudiado mucho con Bandler, sí es de hacer técnicas y ya. Pero por lo menos Grinder no es así. Grinder hace procesos que son prácticamente coaching con PNL. Entonces, eso es lo que también a mí me gusta mucho proyectar en estos intercambios. Y obviamente aprendiendo de ustedes también. Bien, ¿alguna otra pregunta, inquietud que vayan teniendo? ¿A partir de qué edad podemos acompañar a clientes desde el coaching ontológico? Bueno, eso también, digamos, a nivel oficial, la ICF, estuve leyendo algunos clientes, el proceso que se hace de forma de trabajo del inconsciente es mucho más efectivo. Ahora, puede haber una persona que de repente responda bien a un proceso de coaching. Son herramientas, tanto el coach en él. Entonces, digamos, poner meta es muy subjetivo. Lo que sí es que un niño, por ejemplo, de 12 años, te va a aburrir, no lógico. Esa es mi experiencia y lo que te podría comentar. Normalmente ya es que el proceso se le puede... Sobre todo el tema de consecuencia con los resultados que se están estableciendo, los planes de acción, etc. No tanto que te responda una pregunta o vea cosas en el proceso. Eso de repente un niño o alguien de 13 años lo puede hacer. El tema es que de repente no va a estar tan comprometido con el proceso como alguien mayor, ¿sí? Y por ende el coach puede también estar perdiendo su tiempo en ese sentido. Lo digo de una forma positiva, ¿no? Evidentemente. ¿Sabe el sonido? A ver, ¿me escuchan bien ahora? ¿Me escuchan bien ahora, muchachos? Bien. Y para finalizar, digamos, con lo que quería que viéramos el día de hoy, en el marco de este encuentro, no existen errores, solo errores, como comentaban por allí, a la parte de si lo que estás haciendo no te funciona, haz algo distinto. Entonces, no existen errores, muchachos. En Switch, con el tema del modelaje, si ustedes ven que en una sesión no va del todo bien, no se vayan abajo, no piensen que no va a funcionar en ningún momento, sino que el proceso que ustedes están teniendo de asimilación
tiene que tomar su tiempo, ¿ok? Muchas veces también es parte del coaching, porque esto es un proceso de retroalimentación. Entonces no existen errores negativos, depresivos, de pasividad. Intenten utilizar el switch como un tipo de visualización, porque al final el contenido pequeño de visualización y varios que están teniendo. Indiscutible que les va a ir muy bien. Espero que hayan disfrutado este encuentro conmigo hoy en PNL para Coaches. Estoy a su orden y a su disposición a través de mis redes sociales, bien sea por mi cuenta a nivel de la consultora que tenemos aquí también en Argentina, que se llama Life Training Company, o mis redes sociales personales. Yo me encuentro en la provincia de Córdoba, exactamente aquí en la Argentina. Próximamente vamos a estar haciendo todo lo que son certificaciones específicas de PNL para atención al cliente, ventas y otro tipo de áreas. Y bueno, estoy a su orden para cualquier tipo de duda, inquietud, cuando vayan a aplicar también las técnicas, estoy a la orden para responderle inquietudes. Y nada, como les había dicho, esto es un proceso retroalimentativo cuando estamos en sesión y cuando estamos fuera, ¿no? Cada vez que podamos vamos a aprender cosas distintas, como vimos hoy, nuestro cerebro está condicionado para aprender y nosotros también como coaches, y eso es a lo que los invito, debemos salir de la zona de confort. Porque el coaching también va a tener que innovarse. De hecho, ya se está innovando, como cualquier otra cosa. Entonces, si nosotros invitamos a innovar a nuestros clientes, tenemos que innovarnos también nosotros. Agradecido por tu compromiso. Saludos, gracias, Erika, por todo. Espero, muchachos, que les haya gustado. Me encantan sus comentarios. Muchas gracias. Lucas, gracias por haber participado, chicos. Una cosa que también les voy a pedir, además de lo que les comenté de las redes y el contacto, es que reproduzcan esta charla, coméntenle a sus compañeros, colegas, compañeros de trabajo que sepan del mundo del coaching y del crecimiento personal, que este video está en las redes de Busca tu Coach, que es una de las especializaciones que ofrecemos y que, bueno, estamos a la orden para atenderles. Gracias por el aprendizaje. Gracias, Mabel, a ti por participar. Bueno, chicos, como dice para seguir viendo pues técnicas y ya elementos de la programación neurolingüística. También María Laura Romay, que estuvo con ustedes la semana pasada, está conmigo en Córdoba, les mando muchísimos saludos, espera que sigan aprendiendo, que no tengan miedo de aplicar la técnica que vieron hoy, que al final es aplicándola que van a ver el resultado. Entonces, muchísimas gracias por su tiempo. Y estoy a la orden. Sigan